rescate. Son más de 400 mujeres y niños que ahora están siendo rescatados muy cerquita de Kiev, es decir, de la capital. Si uno se va en auto hasta Irpin, son 40 minutos. Y ese batallón estaba también defendiendo los bordes de Kiev, digamos, de la capital, y rescatan a 400 mujeres y niños, una imagen sumamente sensible. Se identifica también claramente el ejército de los ucranianos o las defensas también por esta cinta amarilla. Así vemos cómo van sacando a las mujeres que estaban en un lugar que quedó completamente devastado por este bombardeo, por esta lluvia de misiles, y que además apenas tienen una pequeña salida. Recordemos que ayer hicimos mucho énfasis en que por ejemplo, las estatales estaban pidiendo, ucranianas, corredores humanitarios para que las personas pudieran salir mientras ocurre este bombardeo, y eso al menos no tuvimos registro de que ocurriera. Después de este bombardeo, afortunadamente, personas que pueden sobrevivir están saliendo. Fíjense la fuerza de esta onda expansiva, que los autos están volteando, digamos. Sí, está totalmente volado. Ana María, una pregunta, es que no entendí. ¿Esos militares que estamos viendo son ucranianos o son rusos? Son ucranianos. Ucranianos, Tienen la cinta amarilla. toda la razón, es que está el brazalete que hay que tomarlo en cuenta, porque los rusos tienen el brazalete rojo. Claro, y están justamente muy cerquita de la capital de Kiev. Yo te decía, 40 minutos, tú llegas hasta allá y rescatan a estas personas, mujeres y niños, completamente en su mayoría. No, y la digamos, pregunta no es menor, perdona Ana María, la pregunta no es menor, tal como conversábamos con Gonzalo, porque uno podría esperar, Gonzalo, que militares rusos salvaran a población civil también, ¿o no? Bueno, debieran hacerlo. De acuerdo a la Convención de Ginebra, al civil no deben tocarlo. Pero bueno, dentro de toda esta imagen que es devastadora, yo quiero rescatar algo positivo. Por favor. El búnker funcionó. Te fijas que la destrucción arriba es total, pero la gente viene saliendo prácticamente ileso, puede haber algún herido, pero realmente esto es algo positivo dentro de todo lo negativo. El búnker está funcionando, los lugares de albergue son los adecuados para mantener a la gente a resguardo. A mí me interesa también preguntarte, Gonzalo, a propósito de tu experiencia, ¿no? ¿Cómo ha sido esta evolución en cuanto a la destrucción? Porque mira las imágenes que estamos viendo. O sea, esto es un país que está en el suelo, en 7 días en el suelo. ¿Qué es lo que más te impresiona a ti? No, es que ya las imágenes de guerra son totalmente impresionantes. Es totalmente distinto a todo lo que se vive en cualquier parte del mundo. La guerra es así, la guerra es destrucción total y nadie gana. Nadie gana. La humanidad completa pierde cuando hay un escenario bélico. El tema es que hay que pensar a futuro. Bueno, tiene que venir la reconstrucción. ¿Cómo vamos a...? ¿Qué va a pasar? A ver, Rusia va a anexar Ucrania y reconstruir. ¿Tiene el presupuesto para? No sabemos. Pero mira, yo te puedo hacer un alcance. Estamos viendo esas imágenes y yo me pregunto, ¿cuántos de esos edificios quedaron, obviamente los que están destruidos en completo, pero por ejemplo algunos que fueron atacados en algunos puntos, probablemente van a tener que ser demolidos igual? Porque ningún edificio va a poder quedar en pie, digamos, después de esto, ¿no? ¿Puedo hacer solo un paréntesis, por favor? Porque está publicada ya esta información por parte de la agencia EFE. Zelensky, presidente de Ucrania, promete reconstruir Ucrania tras la guerra y exige a Rusia que pague la destrucción. Atención con lo siguiente, dice: el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, prometió este jueves reconstruir el país cuando finalice la guerra. Junto con ello, el mandatario le exigió a Rusia que pague por toda la destrucción que está causando. Y dice textual, atención, decimos a Rusia, enseña a tu población las palabras reparaciones y contribuciones. Esto en la última alocución. Impresionante. Complementando esto, vamos de nuevo con Ana María Silva. Sí, porque las declaraciones de verdad que son bien impresionantes, por lo que se habla de una catástrofe humanitaria en zonas completamente devastadas. De hecho, lo que se espera, un tuit que les vamos a mostrar a continuación, que publica también el diario El País, es que desde Rusia las fuerzas de Vladimir Putin esperan una catástrofe humanitaria en Kiev, en Kharkov, en Gerson, que está completamente tomada, y en Mariupol. Lo que pasa en Mariupol, me quiero detener acá un minutito nada más para decirles que la gente está sufriendo mucho con la falta de agua, la falta de gasolina, la falta de comida. Incluso los activistas internacionales están empezando a decir que lo que pasa en zonas como esas que están allí mencionadas en ese tuit es similar a lo que pasó en Leningrado, en la actual San Petersburgo, porque dicen es básicamente lo mismo que hicieron los nazis cuando estuvieron arremetiendo contra actualmente San Petersburgo, Leningrado, porque la gente está también con muchísima dificultad para comer, para calentarse en sus casas, y por eso se habla también de lo que espera el Ministerio de Defensa ruso, una catástrofe humanitaria en el marco de todas estas cifras que estamos viendo. Veíamos recién la imagen de los niños.
ya más de 1 millón de desplazados, de refugiados, más de la mitad serían niños. Así es, Anita María, queremos sumar a esta conversación a Jorge Sanz. Él es doctor en territorio y desarrollo local, experto en geopolítica de la Universidad del Desarrollo. Jorge, gracias por estar con nosotros esta mañana y partir preguntando, ¿qué quiere Vladimir Putin? Encantado de estar con ustedes. Qué terrible la pregunta. ¿Qué quiere Vladimir Putin? Vamos al objetivo político que propuso Vladimir Putin cuando empezó todo esto hace mucho rato atrás, no solo el 24, sino que viene de antes. Es la seguridad de las fronteras rusas. Es que OTAN no se le acerque. El monstruo militar que es OTAN, más las capacidades y los temores de Rusia, y que ambos se han declarado enemigos, significa que haya un espacio de seguridad entre estos dos. Eso lo representa Ucrania. Cuando OTAN se acerca a Ucrania, lo que sucede en la política rusa, desde la perspectiva rusa, es una agresión. Por tanto, lo que hace Putin es reaccionar, comillas, a esa agresión. Porque así lo siente Rusia. Es la mirada de Rusia desde siempre, el temor de sus fronteras. Entonces, Ucrania lo que significa es un espacio de seguridad para Vladimir Putin. Además de lo cultural, además de lo cercano, además de lo histórico, es hoy día un espacio de seguridad para Rusia y para Europa. Ahora, en ese sentido, Jorge, para precisar y ver desde esa mirada, sin justificar la guerra en absoluto, pero entendiendo esa aprehensión, ¿hay razones para pensar que la OTAN se ha expandido más allá de lo que correspondía y que en ese sentido sí generaba una amenaza para Rusia? Convengamos, si nosotros miramos el mapa, sin duda que la OTAN está mucho más cerca de Rusia ahora, pero los estados son independientes, los estados deciden qué es lo que hacen. No es que la OTAN se haya ido encima de Rusia, sino que los estados eligieron pertenecer a la OTAN como eligieron pertenecer a la Unión Europea y no necesariamente a Rusia. Entonces, hay dos miradas distintas. Vladimir Putin y la mirada rusa respecto a la geopolítica occidental es bien particular, es bien especial. Ellos se consideran el centro del mundo, por lo tanto, a propósito del Herland, a propósito de McKinsey, a propósito de todas estas teorías, por lo tanto, sienten que efectivamente Europa se les va encima. Y es una mirada de riesgo y ese riesgo lo suplen con una agresión militar en Georgia, en Ucrania. Por tanto, depende de la vereda en que nos instalemos, vamos a ver cuál es la opinión que hay. Pero sin duda que Rusia siente que OTAN está generando una agresión respecto de Rusia. Pero desde ese punto de vista, Jorge, ¿qué tal? Lo saluda Francesco. ¿Esta fue finalmente una provocación por parte de Occidente, Estados Unidos, la Unión Europea? Porque también en la balanza hay que incluir lo que muchos otros analistas han planteado, ¿no? Esta reivindicación histórica de Putin a lo que fue la madre Rusia, ¿no? O a su historia como imperio. ¿Qué es más preponderante en lo que estamos viendo hoy? ¿O es una cuestión más económica, una cuestión más estratégica de seguridad? Me colgué, tengo una señal no muy buena. Repito la pregunta, no hay problema. Porque le preguntaba si finalmente, a propósito de todo lo que usted nos ha señalado, Occidente, Estados Unidos, la OTAN o la Unión Europea, están provocando a Rusia y extremaron el hecho de que Putin tomara la decisión de invadir un país como Ucrania, o aquí también juegan otras. ¿Qué peso tiene? ¿Qué tiene más peso? ¿Eso o también esta idea de Putin, ¿no? de hacer crecer Rusia, de reivindicar su historia, sus territorios históricos, en fin? No perdamos de vista que esta guerra, este conflicto tiene 8 años de duración. Exacto. El presidente Vladimir Putin, en este primer acercamiento de OTAN hacia Ucrania, lo que hace es ocupar Crimea. Claro. Crimea por una razón histórica, porque fue Rusia, pero también porque ahí en Crimea, en Sebastopol particularmente, estaba la principal base soviética. Por tanto, la ocupación de Crimea significa rescatar parte de su seguridad y de su poder. Y lo otro es que
la mantención de este conflicto híbrido en un plano bajo de violencia en que Occidente no se dio cuenta o no reaccionó, y no reaccionó porque el presidente Obama tenía el Premio Nobel de la Paz, por lo tanto no podía reaccionar como reaccionó Occidente hoy día. Vladimir Putin lo aprovecha y genera lo que se llama un conflicto híbrido en el Donbass, que es en definitiva una guerra civil dentro de Ucrania. Claro. Por lo tanto, no podemos decir que es Occidente el que está provocando hoy día a Rusia, porque también hay una mirada en que Rusia no alcanzó a conseguir sus objetivos políticos con este conflicto híbrido y lo escala a una ofensiva militar, que es parte de la teoría de Gerasimov. Sí. Entonces, depende de, insisto, en la vereda que nos instalemos. Siempre la guerra tiene dos visiones, tiene dos versiones. Uno es agresor, el otro ofensor. Totalmente de acuerdo. Jorge, manténgase junto a nosotros. Tenemos información de último minuto, Ana María Silva. Sí, Mirna, actualizamos la cifra de refugiados porque es realmente alarmante. Llegamos al 1.000.000, superamos el 1.000.000 de refugiados que hasta este minuto ha huido de Ucrania. La mayoría al oeste, la mayoría a Polonia y además la mitad al menos serían niños. Por supuesto que hablamos de mujeres y niños porque los hombres ya sabemos que deben quedarse a luchar. Se van en trenes, los trenes están saliendo gratis rumbo al oeste. De todas maneras hay tensión en ese lugar. Aprovecho de preguntarle al profesor Sanz, que está ahí, y saludarlo. Profe, frente a esta cifra, frente a esta cantidad de refugiados, frente a la cifra de muertes, más de 2.000 estábamos hablando de civiles en Ucrania, frente a toda esta catástrofe, a este bombardeo que no para, ¿por qué nadie se mete? ¿Por qué solamente mandan armas? ¿Por qué Estados Unidos no pelea ningún otro miembro de la OTAN? ¿Porque les pesa todavía otras invasiones? ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Por qué Ucrania está tan sola? Si nosotros retrocedemos un pedacito en el tiempo, metámonos a la Guerra Fría, y la Guerra Fría dividió el mundo en estas dos grandes potencias, pero también en zonas de influencia. Y el mundo está respetando hoy día que Ucrania es parte de la zona de influencia de Rusia. Un punto. El segundo punto, si OTAN entra en esta guerra, se escala sin duda a un problema nuclear. La gran potencia de Rusia en términos de armas son las armas nucleares tácticas, no las estratégicas. El dominio en armas nucleares estratégicas es de Estados Unidos, pero la arma nuclear táctica es parte del desarrollo estratégico y del desarrollo operacional de Rusia. Entonces hay sin duda el peligro de una escalada en términos nucleares. Probablemente no vamos a llegar a eliminar el mundo con las armas nucleares, pero sí podríamos escalar al uso de la arma nuclear. El presidente Vladimir Putin ya levantó, ya ordenó que activaran el sistema nuclear, el sistema defensivo nuclear. Claro. Eso puede ser porque es parte del orgullo soviético, o también porque efectivamente quería generar la amenaza y el temor en Occidente. Porque sabe que Occidente le teme al problema nuclear. Entonces, hay varios elementos que conjugar. No entra nadie en términos militares porque está decidido por OTAN de esa forma. Estados Unidos dijo: yo no voy a ir a pelear esa guerra, voy a ayudar en la guerra, pero no voy a ir a pelear esa guerra. Tal cual. Y OTAN señaló que solo en las fronteras de OTAN. Así es que eso está definido. Y lo otro es que la sociedad civil occidental está exigiendo que efectivamente Occidente coopere. Está cooperando con armas, con recibir a este desastre humanitario que se está produciendo, con la cooperación, con muchos elementos, pero no necesariamente hasta hoy día en términos militares. Jorge, ¿cómo está? Buen día, los saluda Mauricio Jürgensen. Hemos visto en estos primeros días de conflicto, Mauricio, buenos días. Buen día, que se han vulnerado estos acuerdos, estas reglas de la guerra, ¿no? Uso de armas prohibidas, ataque a población civil, no distinguir entre objetivos militares y derechamente gente común y corriente que está entre medio de un conflicto que probablemente tampoco tiene mucho que ver. Entonces, se configura ya, de acuerdo a lo que usted ha evaluado, a lo que usted ha visto respecto a este conflicto, una situación como para llevar muchos de estos incidentes, estos casos, a tribunales internacionales, a poder eventualmente juzgar a algunos jerarcas o oficiales u otros que hayan atropellado las reglas de la guerra, que así como se ve, ya está pasando cada vez más frecuentemente, de hecho, en la última hora. Sí, bueno, Rusia está en La Haya y Vladimir Putin lo están llevando al Tribunal Penal Internacional por lo que hace en Ucrania, porque es Ucrania la que pertenece a los tribunales, no Rusia. Entonces, todo lo que se pueda hacer en los tribunales es porque están en Ucrania. No Rusia, no en Rusia, porque Rusia no pertenece y no está en este sistema. Entonces, sí se puede hacer. El tema es cómo voy a hacer cumplir
cumplir la sentencia que emitan los tribunales. No se puede. Esa es una segunda fase. Pero hoy día sí efectivamente hay una investigación por lo que está sucediendo en Ucrania. Porque evidentemente quien rompe el derecho internacional es Rusia. Por lo tanto, en el concepto de la guerra es muy importante determinar quién es el agresor. Y hoy día está absolutamente claro que fue Rusia el que cruzó la frontera y que generó esta operación militar en el territorio ucraniano. Bien. Perfecto. Jorge Sanz, queremos darle las gracias por haber estado con nosotros esta mañana y queremos centrar precisamente en lo que usted señalaba, ¿no? En el poderío nuclear. El poderío nuclear, ese botón que tienen a la mano Vladimir Putin y que pone al mundo, ¿no es cierto?, en una máxima tensión. No olvidemos que ayer su canciller dijo, Sergei Lavrov, que cuidado con las amenazas de Estados Unidos porque dice, Rusia puede, ¿no es cierto?, efectivamente echar mano a una tercera guerra mundial, una guerra nuclear que podría ser, dijo, devastadora. Gracias entonces, profesor. Vamos a estar en contacto en cualquier instante con usted. Bien, aquí entonces, Gonzalo, por favor, sabemos que aquí se trata de un poderío que es de temer. Y que naturalmente es lo que está de base, por qué no interviene la OTAN y por qué no interviene Estados Unidos, porque aquí no se trata solo de las historias que uno tiene para atrás, sino que lo que puede venir para adelante. Cuéntanos un poco de qué estamos hablando cuando hablamos del poderío nuclear. Sí, pero aquí hay que distinguir, primero que nada, que es tan desigual que este poderío que solamente Rusia tiene más armas nucleares, más ojivas, que toda la suma de los países de la OTAN. O sea, ese es el nivel de armas que estamos hablando. O sea, Rusia sola es más poderosa que la OTAN, en términos totalmente, de totalmente, sí. Así es, por lo tanto, aquí, bueno, de llegar al nivel nuclear, estamos hablando que es una catástrofe a nivel global, humanitaria, de la humanidad completa. Hay más armas nucleares para destruir, creo que son 50, 100 veces el mundo. Si quieres vemos gráficas de lo que está en juego, porque la verdad es que el poderío nuclear ruso es tremendo. Fíjense ustedes que Rusia tiene 6.250 ojivas. Ya, eso es súper importante aclarar. Una ojiva es una arma de destrucción masiva. Perfecto. Que es transportada por distintos medios. Ya. Puede ser transportada por cohetes, puede ser transportada por misiles, ¿sí? Al lanzarse sobre algún lugar, tiene una destrucción total dependiendo de la cantidad de potencia destructiva, ¿cierto? Va a ser el radio que abarca. ¿Ya? Así que ese es el primer término. Hay armas nucleares que son tácticas, como lo dijo el profesor Sanz hace algunos minutos, y otras que son estratégicas. Las tácticas son de corto alcance o más corto alcance y de un poder destructivo menor. Las armas estratégicas son de largo alcance y su nivel de destrucción es mucho mayor. Bueno, vemos entonces que este club de los países que tienen armas nucleares, hay un tratado, ¿cierto?, de la no proliferación de armas nucleares, en que dice que no se pueden vender las armas, otra de las reglas de la guerra. Correcto. Estas armas solo las tiene quien las produce, que son 9 países en el mundo. Solamente 9. Vamos diciendo qué países son. Entre ellos Rusia, como lo vemos con su bandera, Estados Unidos, China, Francia, Inglaterra, Turquía, Israel, me falta India y me falta Corea del Norte. Son solamente 9 países que tienen en mayor o menor medida este tipo de armas. Pero solamente entre rusos y norteamericanos está el 90% del potencial nuclear de armas. Países como Francia, Inglaterra, Italia, ¿no tienen? Sí, Francia, Inglaterra sí. Japón no. Ah, perdón, Francia. Sí, Israel sí. Era Alemania, Italia y Japón. No las tienen. Claro. Y mientras no las puedan producir, no pueden ser vendidas. Por lo tanto, ellos son dueños absolutos de este armamento. Me llama la atención el poderío de Francia. No, perdón, sí, pero si Francia es una potencia. Perdona, Gonzalo, lo preguntaba porque son los países que fueron derrotados en la Segunda Guerra. Entonces, ¿tiene algo que ver eso? Sí. Bueno, va primero de la mano con la tecnología. Aquí, para poder construir armas de características nucleares, hay que tener una tecnología que es poder trabajar el uranio, el plutonio y es que todo eso la debieran tener. No la tienen por eso.
¿Hay algo de, no sé de si diplomacia en eso también? No lo creo, no Ya. lo creo, pero aquí solo los países que tienen este armamento lo mantienen. No pueden Ok, meter. Gonzalo, queremos hablar del poder destructivo que tienen las armas nucleares. El país que tiene más armas nucleares del mundo, Rusia. ¿Qué pasaría si una de esas armas de corto alcance, como decías tú, tácticas o de mayor alcance, cayera en el centro de nuestra capital? Solo para comparar, solo para entender la capacidad destructiva, nos vamos a un corte comercial y al regreso le explicamos. Estamos pendiente la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el mundo, Gonzalo Espinosa, con este poderío que parece incontrastable de Rusia respecto de su armamento nuclear? Hoy día lo que se puede hacer es solamente mostrar los dientes. Mostrar los dientes, tratar de disuadir al adversario de que no ocupe su poder, porque ocupando un bando, el poder nuclear, el desastre Se es queda todo. total. ¿Te Sigamos fijas? analizando entonces, sigamos Veamos. viendo la gráfica y dejamos pregunta también pendiente. ¿Qué pasaría si algunos de estos misiles que tú nos vas a pasar a describir cayeran, por ejemplo, en la Plaza Italia? Uy, tenemos la gráfica, pero precisa, lo vamos a ver más adelante, Mirna, porque realmente es para pensar. Bueno, tenemos el primero de los conjuntos de armas que podríamos decir que nucleares de Rusia y Ucrania, no, solamente de Rusia, porque es Rusia el que tiene el poder total en este minuto de armas nucleares. Bueno, el sistema de armas Borei, este es un submarino de 17.000 toneladas de 170 metros de eslora que puede llevar hasta 16 misiles que tienen... La eslora es Eslora es el largo, sí, el largo largo. del Es submarino, tremendamente del grande. Piensa que nuestros submarinos miden 90 metros, ¿ya? 90 metros de largo. Bueno, este 170 metros es una joyita y puede llevar 16 misiles que tienen un alcance de 8.000 kilómetros. Wow. Son misiles supersónicos, sobrepasan la velocidad del sonido y tienen un alcance pero tremendo. ¿Cuánto es Bueno, el largo de Chile en total? Mira, si tú te vas desde el Cabo de Horno hasta Arica son 4.000 kilómetros. O sea, imagínate, Piensa, 2 puede veces ir y Chile volver. podría Claro, ir y volver sin para ningún poder problema. graficarlo. Claro. Bueno, este es un carro de combate que lleva este misil, es un misil, ¿cierto?, transportado por tierra y que es intercontinental. Tiene una distancia de 12.800 kilómetros. Te fijas, ya 3 veces Chile. Claro, 3 ¿ya? veces Chile. Puede alcanzar blancos a... Estas armas son estratégicas, ¿Gonzalo? son de largo alcance, sí. ¿Cuántos de esas brutalidades Mira, tiene Rusia? acá las cifras No son son bastante oficiales. secretas, son aproximadas, se estima que, pero de estos tienen una buena cantidad, Wow. sobre 100. ¿sí? Sobre 100. Wow. Bueno, sigamos avanzando. Avancemos. Vamos a ver el misil Avangard. Este también es un misil supersónico, hipersónico, o sea, al menos 5 veces la velocidad del sonido. Cuando la velocidad del sonido son 1.234 kilómetros por hora, fíjese la velocidad que... Y la gracia de este tipo de armas es que están diseñados para poder penetrar en los sistemas de defensa antimisil del adversario. Son tan Ahí, rápidos que no son tan rápidos que no alcanzan a hacer... Son quitarle muy frío. Eso difíciles mismo de iba a preguntar interceptar, tienen rutas preestablecidas, definidas por coordenadas de latitud y longitud, y ellos hacen el dibujo de por dónde quieren Perdón, que el misil... o sea, ¿se puede mover, se puede desviar? Perfectamente. La coordenada no implica eventualmente que vaya de manera directa, sino que puede hacer esto como Perfectamente. zigzag, por ejemplo. Es así, tú diseñas la ruta de navegación de este misil y el misil después navega y llega al Gonzalo, blanco en forma muy Hace un par precisa. de días comentamos de esta antena de televisión, ¿se acuerdan ustedes Sí. en Kiev? Que, claro, uno ve que llega el proyectil, el misil no la logra botar, pero el misil sigue su curso y cae finalmente en la calle, en un gimnasio. ¿Cómo se explica eso? ¿Hay un error en la ruta o en rigor fue un... Deliberado. Mira, puede ser, aquí todo es posible. Efectivamente puede que la estructura de la antena haya servido como de desvío del misil o que definitivamente estos tienen una precisión de 20 a 40 metros. Puede que haya cambiado un poco su trayectoria en minuto final, no lo sabemos, pero en general tienen esta precisión de entre 20 a 40 metros del lugar donde Perfecto. está presupuestado que ingrese. caer. Vámonos al siguiente. Ya. Tenemos, este ya es un misil estratégico
de alta precisión y que tiene una velocidad también, es hipersónico y es táctico, 2.600 kilómetros, un poco menos distancia, sus dimensiones son pequeñas y su cantidad de... su poder destructivo también es menor, su costo también menor. Sí, Gonzalo, sí. Uno que no conoce de armamento no logra diferenciar entre uno y otro por una simple foto, claro, a simple vista. Pero se parece mucho eventualmente a la imagen que vimos de un departamento en donde, o una casa, en un living donde estaba un misil. Sí, sí. ¿Podría ser este? Podría ser. Ahora, estos tipos de armas, por su costo, son usados en blancos estratégicos. Es difícil de pensar de que voy a lanzar un misil de estas características a un poblado o a un blanco de menor importancia. No se han usado, ¿verdad? Sí, se han usado, ya están en servicio desde hace mucho tiempo. ¿Dónde? Y han sido ¿En qué se ha usado? distintos conflictos bélicos, pero de menor escala. Claro, pero lo que pasa es que no, cuando pero el hablamos de misil, nuclear, no la capacidad nuclear. No, por eso digo. Claro, No, yo hablo de la capacidad el transporte de la bomba. O sea, no estamos hablando de bombas nucleares. Sí, hasta aquí en las bombas nucleares no, pero todo esto se prueba antes de y se hacen estallar. Correcto. Bueno, vamos a ver entonces por qué estima Putin que Ucrania era una amenaza. Hasta el año 1990, Ucrania pertenecía a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y tenían 3.000 cabezas de ojivas, ¿cierto?, emplazadas en su territorio, las que fueron retiradas después. Para ellos siempre Ucrania va a seguir siendo una amenaza. Gonzalo, y quieren anexar. Nos das por favor. Un segundito porque